Bueno, Y bueno, eh, tenemos eh, la presentación. El título de la presentación será Prácticas agrícolas en entornos metropolitanos, conceptos, procesos y desarrollos recientes. Adelante, doctor. Y muchas gracias de nuevo. bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, en primer lugar, gracias a mis colegas eh, Yadira, mi colega Antonio Vieira, que no sé si esté por ahí, pero bueno, igualmente le envío un saludo y saludo a todos los asistentes de este seminario que me parece un seminario muy importante en términos de ser una de las áreas importantes en las cuales se hace investigación y se trata de conocer de uno de los fenómenos más importantes desde mi punto de vista, y así lo considera mucha gente, que acontece en el mundo contemporáneo, derivado de este proceso de la urbanización, otro de los procesos territoriales importantes contemporáneos, y que consiste en la identificación de esto de lo que llamamos áreas periurbanas. Yo en este caso lo que me he dedicado, bueno, he dedicado un tiempo, por lo menos unos 20 años, a estudiar esta fenomenología de la periurbanización, y he derivado hacia este ámbito de lo que es la existencia de estos espacios naturales, de estos paisajes en medio o insertos en una dinámica donde el ritmo lo marcan tanto la modalidad y sobre todo las funciones que establece un entorno urbano, y en el cual estos ámbitos naturales, donde en algunos de ellos donde se llevan a cabo las cuestiones agrícolas, obedecen o se someten de alguna manera a esta dinámica que les impone la vida y la marcha de la ciudad. Yo en esta charla pretendo, déjenme decirles, bueno, que si quisiera aclararlo, que digamos, este sesgo que ha tomado mi idea de investigar en torno a los espacios periurbanos, lo he seguido desarrollando desde hace unos años. Sin embargo, esta presentación obedece a una estancia de una cátedra que ocupé hace unos meses, perdón, en una universidad francesa, y ustedes se van a encontrar muchas referencias a la literatura francesa, y que fue en un momento dado el trabajo que yo hice por allá. Bien, debo decirles que cuando ustedes quieran hacer cualquier tipo de, pues de comentario, de intervención y tal, se puede hacer, o bien, ya sea ya sea en el momento preciso, o si prefieren esperar hasta el final, va a abrir una sección de preguntas, puede ser igual. Muy bien. Bueno, ¿dónde ubicar esta cuestión de las modalidades que hoy toma en día la existencia de estos espacios periurbanos insertos en la dinámica de los sistemas metropolitanos? Yo siempre me refiero a ubicar esta situación en términos de cómo el proceso que generalmente conocemos como globalización, y que tiene que ver con una expresión así muy general que se deriva del cambio del paradigma productivo que se da, no sé, por ahí de los años 50, 60 del siglo pasado, y que impacta prácticamente en todos los ámbitos de la economía, de la sociedad, de la política, de la vida cotidiana hasta el momento presente, ¿sí? En el campo, en las áreas rurales, por supuesto que también impactó. Entonces, en ese sentido, es como yo parto de ubicar a la periurbanización como una de las modalidades que tiene que ver y que se reafirman constantemente en esta cuestión de un campo globalizado, y a partir de ahí es como también se concibe o se identifica
estas nuevas expresiones territoriales y estas modalidades que adquieren los distintos elementos que participan de la dinámica de la ruralidad en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, yo parto de eso, que si vamos a, para entender lo que es la ruralidad hoy en día, hay que partir de estas nuevas modalidades, de esta nueva geografía que adquiere el campo globalizado. Es decir, se reconstituyen los espacios rurales, como he mencionado desde muy el inicio, se reconstituyen a partir de establecer vínculos e intercambios diferenciados y de distinta intensidad con la dinámica de los centros urbanos en sus distintas escalas, inclusive de centros urbanos pequeños y por supuesto, con mayor intensidad con sistemas metropolitanos. Hay o se lleva a cabo nuevas modalidades en las cuales interactúan los actores que viven en ese espacio y que actúan y tienen repercusión su actuación, tienen impactos, tienen manifestaciones muy precisas, tanto en la escala local y que trasciende a otras escalas, ¿sí? Se dan nuevas formas bajo lo que este autor Michael Goods identifica como una modalidad híbrida en términos de que contiene tanto elementos del medio rural, ya no el medio rural tradicional que conocemos, sino un medio rural un tanto particular, producto de esa interacción tan importante que se da con los entornos urbanos. Estoy hablando pues, en un lenguaje que ustedes entienden perfectamente, dado que ahí en el SIGA se han desarrollado importantes trabajos, concretamente el trabajo de la zona de Tarímbaro, ¿sí? Que ha dado lugar a una buena cantidad de importantes trabajos que reafirman esta situación general de la que estamos hablando ahora. Yo señalaría, pues, lo que ya dije hace un momento, desde mi punto de vista, y así de alguna manera lo denota la literatura, la periurbanización es dentro de esta situación que llamamos la interacción urbano-rural, son fenómenos que se van reafirmando y que van adquiriendo cada vez mayor presencia en el contexto internacional, un fenómeno territorial que está presente y sigue teniendo cada vez mayor vigencia, ¿sí? Entonces, bueno, voy a seguir adelante porque tengo un montón está largo este PowerPoint y trataremos de abarcar los temas más importantes. Bueno, esta cuestión, la primera, la que dice nuevos y procesos y expresiones territoriales vinculadas a los sistemas agroalimentarios urbanos. Esta es desde mi punto de vista, una de las expresiones a través de la cual la urbanización ha adquirido actualidad y preponderancia en casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad contemporánea, entre otros tantos, está referido a la forma de asegurar la alimentación para las distintas, para cada una de las naciones busca la manera de asegurar todo lo que tiene que ver con las formas a través de las cuales llegan los productos y de atender un sistema agroalimentario que satisfaga las necesidades crecientes, sobre todo de población que vive en los sistemas urbanos. Ahí entonces creo yo que en algunos países la práctica si bien sigue predominando y sigue siendo mayoritaria la forma de abastecer la producción agrícola, la producción de alimentos, del modelo convencional, es decir, de las grandes cadenas alimentarias, del modelo de las commodities, sigue siendo mayoritariamente utilizado en cualquier país, cada vez está tomando un papel más relevante el aporte y la trascendencia, la delimitación, la identificación y sobre todo, como ya dije, el aporte de alimentos de los provenientes de aquellos espacios periurbanos. Es decir, a partir de establecer
de cómo a través de estos procesos de participación de los espacios periurbanos, sobre todo de la agricultura periurbana, se da a partir de esta situación de nuevo tipo de relaciones que establecen los actores agrícolas o los actores en general, los que participan, actores sociales, productores, comercializadores, distribuidores, que establecen una serie de vínculos de negociaciones con las instancias gubernamentales, con los poderes públicos. Y de ahí que cada vez en mayor medida se va diversificando o tomando nuevos derroteros esta situación de la gobernanza territorial que se construye y que es dinámica y que está permanentemente en movilidad en los espacios periurbanos. Bueno, más adelante veremos de cómo se van desarrollando distintas formas, distintas caracterizaciones en las vinculaciones que se dan en estos espacios periurbanos a partir de esta situación que manifesté muy al principio, de cómo se van construyendo o se van estableciendo nuevas formas a partir de la necesidad de atender una situación central, la cuestión de organizar un sistema agroalimentario lo suficientemente eficiente y capaz de satisfacer las necesidades de poblaciones, sobre todo de centros urbanos. Una alimentación o un sistema que sea capaz de aportar alimentos sustentables, alimentos sanos, alimentos que impacten lo menos posible en los ecosistemas naturales y que bueno, que es como algo que está muy en boga hoy en día en los requerimientos de las sociedades contemporáneas. Yo pongo acá abajo, inclusive, que en algunos países, bueno, yo hasta el momento he hablado, perdón, de la agricultura periurbana, sin embargo, hay otra forma también que, aunque tiene un impacto aún menor, pero que cada vez tiene una presencia mayor, sobre todo en lo que tiene que ver con las dinámicas del planeamiento urbano, la cuestión de la agricultura urbana. Aunque hay países donde la agricultura urbana es muy importante para atender los requerimientos alimentarios y que incluso es considerada como políticas no solamente de seguridad alimentaria, sino políticas de interés, no sé si de seguridad nacional, pero por lo menos de alto interés nacional, como el caso de la agricultura urbana que se practica en Cuba. En fin. Como pueden ustedes ver aquí en esta diapositiva, una revisión, nosotros venimos de hacer junto con mi equipo de trabajo una especie de estado del arte. Lo quisimos hacer, no sabemos si alcanzamos a llegar a eso, pero por lo menos identificamos que esta tendencia de la vinculación entre periurbanización y prácticas agrícolas y alimentación está muy presente, y una revisión a la literatura en distintos contextos nos lleva a que una buena parte de la investigación está vinculada a esto, ¿sí? Ustedes pueden ver en la literatura anglosajona, está muy presente, ¿sí? También se tratan otros temas como la cuestión de la neoruralidad, la gentrificación rural, etcétera, etcétera, pero casi todos ellos tienen que estar muy vinculados a esta situación que se ha convertido en una asignatura de gran relevancia y que es una situación que todos los países de una u otra manera tienen que atender. En la literatura francesa, bueno, pues en la literatura francesa también, y que hay énfasis en situaciones a través de los cuales se analiza cómo se dan estos procesos. La cuestión de la proximidad, a ver,
Y bueno, y todo lo que por ahí se dan formas nuevas, formas, no sé si nuevas, pero por lo menos formas de intervenir en estas modalidades, como es la cuestión de los parques agrícolas, etcétera, etcétera. Temas que tienen que ver más con cuestiones identitarias y cuestiones de tipo cultural, como la cuestión de la identidad territorial, de los terruños, que se les llama en la literatura en castellano, del anclaje territorial, de cuestiones que tienen que ver con este tipo de sistemas vinculados a la alimentación. El caso de América Latina, bueno, el caso de América Latina tiene que ver más como con dos puntos de vista. El primero, con los impactos tan importantes que hay en las áreas agrícolas, en aquellas áreas agrícolas a las que alcanza la ciudad con su crecimiento y que se da con cambios del uso del suelo muy dramáticos, con pérdida de tierras agrícolas y también con este fenómeno de la gentrificación rural, que tiene de alguna manera es la sustitución de usos del suelo que pasan de ser de un uso del suelo productivo, de alimentos o de especies forestales, o etcétera, a darle otro uso que tiene que ver con un uso donde puede ser habitacional o de ocio o para algún otro tipo de actividad que no está vinculada a la producción de materias primas. Una cuestión muy importante, déjenme quitarme yo de aquí, una cuestión muy importante que de alguna manera distingue a la práctica de la agricultura urbana y periurbana con respecto a la manera en la que se practica en otros países, sobre todo en países de mucho mayor desarrollo económico y social que el nuestro, es la diferencia bajo la cual se practica. Mientras en el contexto, pues no solo latinoamericano, sino de países pobres, de estas prácticas, sobre todo la agricultura urbana, están más bien realizadas a partir de ser estrategias de supervivencia, es decir, quizás si no para llamarle de supervivencia, de prácticas de autoconsumo, ¿sí? Y que la existencia de los huertos urbanos y tal, y todo esto, tienen un impacto mayor en el tejido social, ¿sí? Sea más allá del escaso volumen de productos o de cultivos que se puedan aprovechar, el impacto mayor está dado en estos dos ámbitos, en el del desarrollo comunitario y la inserción social. Este fenómeno de las prácticas agrícolas vinculadas al consumo solidario, bueno, tienen una expresión también muy amplia, mucho mayor, digamos que en estos contextos, sobre todo de América del Norte, de los países francófonos y de la Europa mediterránea. Quizá acá en la literatura anglosajona hay que tomar muy en cuenta que estos procesos también existen mucho en el ámbito de Australia, que está pues obedece a una herencia muy importante de los estudios rurales y de la geografía británica. Bueno, ¿cuáles son en todo caso algunas ideas o algunos planteamientos o en los que ha aterrizado la teoría en los últimos 20, 25 años en términos de observar fenómenos que existen en esta cuestión de lo que yo he llamado la práctica agrícola en espacios naturales que forman parte de la jerarquía, que están vinculadas a la jerarquía de los centros metropolitanos? Bueno, pues uno de los que están muy en boga es esta cuestión de la proximidad, es decir, el aporte que puede haber de los ámbitos de la producción rural hacia los centros urbanos. Y para ello es muy importante la cuestión de la proximidad. Por supuesto que se parte de la proximidad geográfica. Recuerden ustedes que la mayor parte de los aportes
si no es que, pues no sé si la totalidad, pero sí la gran parte de los alimentos que ocurren en las zonas periurbanas tienen que ver con cultivos de muy altamente perecederos y por lo tanto la proximidad geográfica es sumamente importante, es decir, la cercanía hacia los centros urbanos que permitan el rápido traslado. Acá en el centro de México se observa mucho la cuestión de en las mañanas es muy fácil ver los camiones cargados de flores que van hacia los centros de distribución. Bueno, ahora está cerrado el principal centro de distribución por la cuestión de la pandemia, que acá en la Ciudad de México, bueno, perdón, yo estoy en Morelos ahorita, pero allá en la Ciudad de México es el gran mercado tanto de Jamaica como la central de abastos, ¿sí? Donde se comercian estos. Bueno, un ámbito de proximidad necesita garantizar esa situación, que este tipo de mercancías muy perecederas se muevan a tiempo, ¿sí? Y así ocurre en una buena cantidad de cultivos y en una buena cantidad de mercancías agrícolas. De aquí, de la cuestión de la proximidad geográfica, hay otro tipo de elementos que la teoría ha identificado, también sumamente importantes para el que se pueda pensar en una práctica agrícola en espacios periurbanos importante en términos de que quien la practica pueda tener economías que permitan, bueno, llevar una vida, digamos, no estar incluido dentro de los niveles de población que vive en pobreza y en pobreza extrema. Uno de ellos, ya lo hablaremos un poquito más adelante, otro tipo de proximidad es lo que se llama la proximidad relacional. Es decir, esto se refiere a qué tanto los productos desarrollan algún tipo de relación con un origen que tienen vinculados a un territorio y que en un momento dado es demandado por determinados grupos de la población. Aquí me faltó incluir otro tipo de proximidad, la vamos a ver un poco más adelante, que es la proximidad organizacional, perdón, y que esa tiene que ver sobre todo con la capacidad o la posibilidad de el fortalecimiento de grupos y de redes de intercambios que establecen tanto los productores como con otro tipo de servicios que se requieren para un desarrollo muy importante de las prácticas agrícolas en estos ámbitos, de agricultura periurbana. ¿A qué me refiero con esos otros servicios? Bueno, las redes de colaboración y de intercambios que establecen con otro tipo de servicios, por ejemplo, con la transportación, con el almacenamiento, con renta de maquinario, servicios de este tipo que hacen o pueden derivar en una práctica exitosa u óptima de la agricultura o pueden no pueden no derivar ahí. Para la proximidad geográfica, nada más les mostraría, voy a hacer un compartimiento perdón, Yadira, aquí, permítame, de un estudio, no sé si lo están viendo, es un mapa que puse. No, no dejaste de compartir la pantalla, Héctor. Ahí, entonces espérame. Es que, bueno, se los muestro hasta el final, viene ahí, ¿me puedes poner otra vez ¿me puedes compartir la pantalla, Yadira, por favor? Sí, claro, no, tú ya puedes compartirla en el momento ¿Sí? que tú consideres. Sí, Bueno, claro. ajá, entonces, aquí estoy, vamos a compartirla. Muy bien. Aquí está. En todo caso, me voy a adelantar Ahora sí. tantito, nada más para mostrarles un mapa. Espérenme un momento. Bueno,
Se los mostraré un poquito más tarde porque no hay yo cómo sacarlo de aquí, pero tiene que ver con una investigación que estamos desarrollando acá en el CRIM. Yo estoy al frente de esa investigación y que tratamos de identificar la existencia de este fenómeno que nos interesa saber mucho y que también es fundamental en las prácticas agrícolas periurbanas, la dinámica de los circuitos cortos, que es una práctica muy común para el estudio de estos fenómenos, muy sencillo. Los circuitos cortos tienen que ver con un proceso, el proceso que existe desde la producción hasta el consumo, y el circuito corto, lo ideal, que no existe casi nunca, es que el producto llegue al consumidor sin intermediario alguno y que eso maximiza los beneficios para uno y para otro. En una economía como la nuestra es absolutamente imposible eso, ¿sí? Que hay formas que están tratando de incidir en esto. Pero entonces un circuito corto incluso, bueno, considera la menor cantidad posible de intermediarios en el proceso, ¿sí? Es algo que está ahí presente y que a la hora de plantear definiciones de política pública siempre se enfatiza en esto. Bueno, lo importante es garantizar la existencia de circuitos cortos, lo más cortos posible, porque bueno, pues por ahí ustedes saben que no solamente en las prácticas agrícolas, sino en cualquier campo de la producción económica, uno de los sitios por donde se dan, digamos, se van dejando los beneficios o las ganancias, pues es el intermediarismo, ¿sí? Y bueno, la práctica agrícola no es la excepción. Otro tipo de cuestiones y que tiene que ver, pues, es esta cuestión de la innovación territorial, que también es muy importante en términos, sí considera, generalmente cuando hablamos de innovación, hablamos de nuevas formas o nuevos aspectos que se introducen, casi siempre en términos de la técnica, para mejorar el uso u optimizar la producción de X actividad, ¿sí? Sí, también eso se considera un tanto aquí en la innovación territorial, pero la innovación territorial va muy vinculado a esta cuestión de la proximidad relacional y organizacional. ¿Qué tanto se puede innovar? Enfatizando en la solidificación de estas redes en las cuales actúan los elementos que ahí tienen que ver con la construcción de los territorios, ¿sí? ¿Qué tanto se toman en cuenta también dentro de estas innovaciones territoriales y los resultados que de aquí se deriven, aspectos que tienen que ver con lo que ya mencionamos antes, con elementos que garantizan la identidad territorial de la producción que ahí hay, la vinculación, el anclaje territorial que se da a partir de esta serie de intervenciones. Esto está vinculado también de alguna manera con esta cuestión de lo que mencioné del anclaje territorial, a toda esta cuestión de los orígenes, de las denominaciones de orígenes que hay en los sistemas localizados que hay ahí. Bueno, otra cuestión que por ahí se menciona y que en la literatura es muy recurrente encontrar es esta cuestión de ubicar todas estas intervenciones, todas estas modalidades en las cuales se manifiestan esta serie de elementos que hemos visto antes en lo que hoy se define como proyectos territoriales, ¿sí? Es decir, la existencia de formas en los que se lleva a cabo la práctica de las actividades agrícolas como una medida en la cual se trata no nada más ya de
presentarlos como una alternativa a detener la dinámica del crecimiento urbano. No, yo creo que el crecimiento urbano tiene una dinámica natural, ¿sí? Y sería absurdo pensar en que hay que plantear modalidades para detener el crecimiento urbano. No, el crecimiento urbano no se va a detener. Quizá hay que plantear modalidades a partir del cual se pueda establecer formas de convivir y que las actividades agrícolas, las actividades, no, estoy hablando yo desde hace mucho de la cuestión de la agricultura y de la cuestión de producción agrícola y pecuaria, pero también acá se puede señalar de la existencia de estos espacios naturales, de estos paisajes que no necesariamente tienen que estar vinculados a la cuestión de la producción agrícola, porque, por ejemplo, los paisajes son muy importantes en la existencia del paisaje como tal, pero también en la dinámica de otras actividades, como el caso del turismo rural o del ecoturismo, etcétera, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, esta cuestión de los proyectos territoriales habría que plantearlos como algo que tiene que ver en cómo convivir o cómo ser parte de esa dinámica que existe de las áreas naturales insertas dentro de la dinámica del crecimiento urbano y que estos puedan considerarse o puedan ser formas a través de las cuales puede pensarse desde la planeación o desde el ordenamiento urbano en la existencia y un rol determinado que juegan estos elementos, los parques agrarios. Otra cuestión que también está hoy en día se trata mucho en este tipo de discusiones, tiene que ver, esto sí, como de esta cuestión de las redes de consumo solidario, es decir, de la existencia de cómo las áreas de producción de materias primas, tanto dentro de la ciudad como en una periferia inmediata, como son los espacios periurbanos, pueden desarrollar modelos alternativos que formen parte del sistema agroalimentario. Y la idea ha ido más allá en términos de ubicar la producción de alimentos sanos. Hay tendencias dentro de esta línea de pensamiento en donde, bueno, se llega inclusive a plantear y a cuestionar seriamente la modalidad que priva hoy en día en el abasto de alimentos en cualquier país, que como ya mencioné, está muy, muy dominada por el tipo de producción convencional, es decir, de alimentos que llegan desde distancias, que viajan mucho para atender la cuestión de la alimentación. Creo que en todos lados nos toca, por lo menos acá en el centro de México, aunque tengamos en la cercanía, no sé, en un radio de unos 120 kilómetros desde las zonas productoras hacia los grandes centrales de abasto, tengamos zonas de producción de hortalizas, concretamente de los jitomates, del jitomate, nos encontramos con que la mayoría de las dos principales centrales de abasto que hay acá en la zona metropolitana del Valle de México, pues el jitomate viene desde Sinaloa, que viene muy lejos. Claro, Sinaloa es uno de los principales productores nacionales, ¿sí? Que tiene una producción altísima. Bueno, por esa grandes volúmenes, pues es posible que llegue, y no solo aquí, debe llegar más lejos, inclusive. Bueno, pues por ahí anda esta cuestión de estas dinámicas que también se han planteado a partir de la existencia de los modelos alternativos y que buscan, pues, no solamente la producción de alimentos sanos, no, sino que buscan una nueva manera de participación de este tipo de trabajo en donde
donde las poblaciones de origen campesino tienen un papel importante y que establecen una nueva dinámica a partir de este elemento que es central, la cuestión del consumo solidario, ¿sí? En Europa, pues es una cuestión que está está creciendo cada vez más bajo este modelo de las AMAP francesas, ¿sí? Y que ha impactado y que ha derivado en otro tipo de dinámicas, como es esta cuestión de la producción de alimentos sanos que ya hablé acá y que se fundamenta en la existencia cada vez más amplia de productores orgánicos y de productores agroecológicos también, que aquí incluye, tal vez no lo puse yo por ahí, pero que está vinculado también a la cuestión del comercio justo, de la producción sustentable, etcétera, etcétera, ¿sí? Y a la par de esto, movimientos que también están muy en boga, sobre todo en América del Norte, de Estados Unidos y Canadá, y en Europa, la cuestión de los movimientos antidesperdicio de alimentos, que es una de las cuestiones que se identifican como algo que tiene que ver pues con la dinámica de la sociedad contemporánea, ¿sí? Yo me he encontrado también que esta cuestión, si bien ha encontrado sus orígenes en esta cuestión del movimiento antidesperdicio, se ha encontrado mucho sus orígenes en Europa y en América del Norte. En América Latina es una situación que ya está tomando una carta muy importante. En México hay, no sé, más de 50 bancos de alimentos, ¿sí? Un poquito, veremos más adelante. Oiga, no sé qué pasó, que aquí ya se atoró esto. A ver, permítame. Voy a volver otra vez porque se me atoró esto. Ahí está. Bueno, esto quizá amplía un poquito más lo que habíamos señalado de la cuestión de la proximidad. La proximidad, por ahí lo mencioné, el término es derivado sobre todo de la Escuela de Economía, ¿sí? Lo de la proximidad tiene que ver con la maximización, la maximización y la optimización, en este caso de un proceso X determinado, de acuerdo a que toma como variables importantes la distancia que hay desde las zonas de producción, en el caso de la agricultura, de las zonas de producción hacia los centros de consumo. Voy a pasar a la siguiente y ahorita vuelvo a esta. Y, por ejemplo, esto nos remite al esquema desde entonces, al esquema de viejos modelos, ¿sí? Para la localización de las actividades productivas, y en el caso del modelo que hoy en día, en la idea esta de la nueva geografía económica, está en el origen de todo esto, ¿no? No solamente el esquema de von Thunen, sino también aquellos esquemas de la centralidad, todos los planteamientos que se manejan mucho en la economía espacial, la teoría de los lugares centrales de Kristaller, y desarrollos posteriores como el de Losch, Marshall, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces de ahí viene este tipo de cuestiones. Y ya luego pues toma una concretización muy importante en la existencia o en el reconocimiento de fenómenos, ¿no? Fenómenos como los circuitos cortos, los sistemas agroalimentarios localizados, que es una cuestión que tiene mucho que ver también con el papel que juega la proximidad y, como yo les mencioné hace un poco, las innovaciones sociales, como esta cuestión del reconocimiento de la tradición y de la localización en la cual
se produce un producto determinado. No sé, se me ocurre el caso del tequila, México, o del queso manchego en España, que tiene elementos fundamentales que les garantizan precisamente esto de ser un sistema o una mercancía, un producto que tiene que ser con elementos propios de la localización, de la tradición, de la manera en la que se elaboran. Que bueno, pues yo conocía un estudio de que esto se puede aplicar incluso al caso del queso Oaxaca acá en México, ¿no? Bueno, aunque el queso Oaxaca pues lo hacen por donde quiera, ¿ya? ¿Sí? Pero un reconocimiento exacto a esto tiene que irse a la manera tradicional en que se hace el queso Oaxaca fuera de ser un proceso industrializado, ¿sí? Entonces, bueno, acá estábamos pues que la demanda de los mercados urbanos, que requiere tanto, le da carácter o le da importancia a esta agricultura de proximidad. Distancias de rápida transportación, ¿sí? El circuito corto requiere, como dijimos, el menor número de intermediarios y se trata de mercancías que pueden ser altamente perecederas. Cuando yo les quería mostrar mi mapita, el mapa que no pude mostrarle, que se lo voy a mostrar al final, de la investigación que estamos haciendo acá en la región central de México, del país, pues, de la República Mexicana, hablábamos se ha logrado más o menos, no sé, hay un cierto acuerdo en la literatura y en los estudios prácticos de que en zonas como donde no hay dificultades mayores en términos de la topografía y de las redes de distribución carretera, se ha pensado que esta zona periurbana se puede encontrar, por lo menos en México, y en situaciones muy similares de la geografía física del centro de México, hasta el orden de unos 120 kilómetros. Es decir, una distancia tal que permite el traslado cotidiano de las mercancías hacia los centros de consumo. Bueno, y bueno, una cuestión de la proximidad es que no está exenta de tensiones, ¿sí? Hay conflictos muy importantes en esta situación, donde en ocasiones las amenazas que están ahí presentes, en cambio, a los usos del suelo o a los cambios posibles que tiene que haber, se dan en términos de qué tanta es la rentabilidad de la producción agrícola. Una rentabilidad alta, o por lo menos que permita tener cierta ganancia a los productores, puede mantener la posibilidad de seguir existiendo como área de producción de materias primas. Cuando esta decae, la amenaza del capital inmobiliario es muy alta y se comienza a dar una especulación en la propiedad de las tierras, ¿sí? Ahora, esto no necesariamente implica que el cambio tenga que darse de un uso del suelo a otro, es decir, de un uso del suelo agrícola o forestal hacia un uso del suelo inmobiliario. No, muchas veces ocurren cambios en el patrón de cultivos. En el caso de aquí del estado de Morelos, en los últimos 40 años ha habido una transformación casi absoluta del patrón de cultivos en áreas donde se producían cultivos básicos, se producía maíz, se producían muchas hortalizas, pero que ante la caída de la producción agrícola, y en el caso muy preciso de Morelos, por un problema de contaminación de las aguas, la producción de hortalizas se vino abajo, y bueno, aquello terminó en reconvertirse. Acuérdense que acá Morelos tiene una situación que está muy, muy vinculada a la existencia de un sector de segunda residencia de la Ciudad de México, por un clima que hay todavía bastante agradable y la cercanía sobre todo.
Está un poco venido a menos porque por el fenómeno que padecemos en todo México de la inseguridad, donde se han centrado mucho en esas áreas que por lo regular son áreas que adquiere población de alto poder adquisitivo. Bueno, repite un poco la cuestión que ya mencioné. Quizá lo único que se rescataría de acá es abundar en esta cuestión de la proximidad organizacional. Y que esta proximidad organizacional, claro que sí, remite a una distancia corta, pero entre los participantes distintos del proceso de la producción de alimentos y de materias primas. ¿Qué tanto puede ser importante o fuerte este fenómeno de la proximidad organizacional? En la medida de crear este tipo de acuerdos y este tipo de redes, no solamente de productores, sino de aquellos otros sectores que participan dentro de la dinámica y la movilidad de este tipo de actividad hacia los grandes centros. Me refiero a los grupos de transportistas o de algunos otros, no sé, de venta de maquinaria, de productos, de todo lo que tenga que ver con el proceso productivo para la práctica agrícola. Bueno, ya lo vimos. La proximidad relacional, como yo les decía, ¿no? ¿Qué tanto pues están presentes este tipo de elementos que den la capacidad de la autenticidad del producto, ¿sí? Eso va a ser muy valorado, pero, ya me pasé, perdón. Va a ser muy valorado, sobre todo por un sector que hay que reconocerlo, un sector muy reducido de los demandantes de este tipo de productos que verdaderamente sean auténticos, ¿sí? Es decir, que estén vinculados, eso es muy valorado en otros países, ¿sí? Que no sé, la producción de un queso o la producción de un vino o algo, guarde digamos, toda una serie de aspectos tradicionales en la manera de elaborarlo o guarden toda una tradición que garanticen que el producto es auténtico. Eso está muy valorado, pero en determinados sectores de la sociedad, generalmente los sectores con poder adquisitivo mediano y alto, que verdaderamente le encuentran un sentido a esto, ¿sí? Y eso, por ejemplo, está muy patentizado en la existencia de esta denominación, que es la cuestión de los sistemas agroalimentarios localizados, que generalmente ponen mucha atención en esta cuestión de la autenticidad de los productos y que dan lugar a esas denominaciones de origen que benefician en cierta manera a la producción local. Bueno, aquí nada más un poquito enfatizar en esta cuestión, ¿no? Digamos que en términos de la economía, se identifican dos tipos de dinámicas que se establecen en este caso, en el abasto que llega de alimentos a los centros urbanos, que son o bien de canal largo, de circuito largo, o bien de circuito corto, ¿sí? Les digo, es cada vez más difícil encontrar esta cuestión donde el productor directo encuentre esa situación. Aunque déjenme decirles que, bueno, en términos de la actual situación que vivimos, yo por lo menos aquí en mi casa, cada vez es más recurrente encontrar a los productores en la calle, ¿sí? Ofreciendo sus mercancías. Claro, esta es una situación excepcional, ¿sí? Y excepcional pues, porque los espacios donde generalmente el productor distribuye su mercancía, pues no están
no están tan abiertos, ¿no? Pero, pero bueno, digamos que una manera, pues, de ver una cierta variabilidad en términos de lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, aquí está un poquito más, un poquito más amplia esta cuestión de los circuitos cortos, ¿sí? 4 características que se señalan, ¿sí? En primer lugar, esto de una socialización absoluta, de vincular la producción local directamente a partir de la existencia de una producción que sale directamente de la finca, ¿sí? Y bueno, aquí lo que hace mucho énfasis es esta cuestión también dentro de los circuitos cortos que es muy importante esta cuestión del origen, de que siempre sea una cuestión reconocida por el consumidor, ¿sí? Y que bueno, que esto es importante a la hora de establecer el precio y la calidad. Yo les mencionaba hace un momento que esta cuestión de los circuitos cortos, obviamente se plantea como una situación muy distinta a todos los elementos que intervienen en el proceso de un circuito largo tradicional. Ahí hay mecanismos de mercado, hay elementos a través de los cuales circula la producción que impactan en el precio directo. Esto, por supuesto que una relación de esto, de canales cortos y de producción directa con el consumidor, tiene un precio muy diferente al precio del consumidor, de la producción convencional. Ustedes pueden, si compran lechugas a un productor directo, de cualquier manera les va a ser un poco más caro que en la producción convencional. No es lo mismo por el tipo de volúmenes, por la logística que llega a existir entre el gran comercio y el comercio pequeño, y eso impacta necesariamente en los costos. Un elemento central en esto es las relaciones tanto de solidaridad como de confianza, ¿sí? Y eso, por supuesto que es distinto. Es distinto a la hora pues de los precios, ¿sí? Bueno, de lo que mencionábamos también de la cuestión de la innovación territorial, cómo impacta en este tipo de cuestiones, y que son pues lo que yo les mencionaba, ¿sí? Innovaciones de índole social que a su vez tratan de generar innovaciones territoriales, es decir, el establecimiento, el desarrollo de cómo colectivamente tanto los grupos de productores como los grupos de consumidores establecen modalidades y desarrollos que impactarán en los territorios. Yo traigo otra vez a colación el tipo de actitudes y que se asumen en este proceso. Estos mecanismos por ejemplo, los modelos alternativos que son y que están muy en boga en muchos países, sobre todo en Europa, parten del consumo de productos, en primer lugar, producidos por grupos de agricultores que lo que demandan casi siempre es una participación activa en términos de financiar por adelantado la compra. Es decir, yo las pocas ocasiones, las pocas situaciones que conozco acá y que se dan que se da hoy en día, se magnifican porque esto es posible hacer las compras en línea, por decirles algo, tienen que ver con un pago por adelantado, ¿sí? Es decir, tiene que haber un mecanismo de confianza, ¿sí? Y es muy claro que se menciona que este mecanismo de confianza solamente se da a partir de un grupo social que entiende este proceso
y que está dispuesto a aportar, digamos, en pocas palabras, comprar por adelantado la producción, ¿sí? Para que el productor pueda tener, digamos, recursos a través de los cuales desarrollar este proceso, ¿sí? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones es lo que se señala, pues, como una manera social de innovar para que esto tenga una trascendencia en el desarrollo territorial, ¿sí? Por aquí la autora, una de las autoras que yo tomo mucho es esta señora Yuna Shifolo, ¿sí? Y que ha trabajado bastante el tema, ¿sí? Habla pues del establecimiento a través de estas actitudes y formas de participación social, habla de una cierta vertiente de la gobernanza alimentaria, de cómo se implican los actores participantes, ¿sí? La cooperación entre productores y consumidores de un mismo territorio, ¿sí? Entonces, bueno, ella señala por ahí esta frase de, a través de todo esto que he mencionado, la construcción de nuevos espacios sociales y geográficos de concertación. Bueno, y eso lleva también a esta cuestión de de estos canales de comercialización. ¿Cómo andamos de tiempo, Yadira? Ya me pasé, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, voy a llevar nada más a lo más sencillo de esto. Muy bien, muy bien. 10 minutitos más y ya acabo, ¿sí? Claro que sí. Está esta cuestión como yo les mencionaba, quizá hay un clamor en la sociedad contemporánea ante las cada vez más evidentes consecuencias o impactos de los modelos en lo que ha derivado el sistema que se sigue para el abasto de la producción y abasto de alimentos, de este sistema convencional que yo les mencionaba, del modelo de las commodities, del el control absoluto de la cadena alimentaria, desde la puesta de la semilla hasta la elaboración de los productos. Bueno, hay quien ha establecido que se pueden hacer otras cosas, ¿no? Que hay canales alimentarios, canales, redes de consumo que existen en muchos lugares, ¿sí? Esto, bueno, pues se inició desde los años 60, se reconoce como uno de los orígenes importantes, la cuestión de la agricultura solidaria en Japón, y así existen en muchos lugares del mundo, se ha ido fundamentando, ¿sí? Quizá, como les mencionaba, una de las asociaciones que ha crecido muchísimo y que se conoce más este tipo de formas es el de las AMAP, de las Asociaciones para el Mantenimiento de la Agricultura Campesina, en el caso de Francia, que tiene una red muy sólida, muy bien estructurada. Vean ustedes por acá, yo mencioné esto. Surgen en el año 2001 apenas y hoy en día estas redes de productores cuentan ya, bueno, existen 1,600 asociaciones. En el año 2012, no sé cómo esté ahora la cuestión, y se surtía de productos alimentarios a más de 50,000 familias en Francia. Es el sistema de la conformación de una cesta donde vienen productos diversos, ¿sí? Y que el productor garantiza, en primer lugar, la autenticidad en el origen y en la tradición de la producción de X. X pueden ser lácteos o pueden ser hortalizas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, producidos en términos, le llaman la agricultura biológica, bueno, de un respeto absoluto de cero uso de agroquímicos, ¿sí? Y sobre todo con un respeto muy importante por el entorno natural. Bueno, pues aquí está de alguna manera una cooperativa de producción, ¿sí? Es un comercio absolutamente solidario, como el que mostré. Y bueno, por otra parte, otra de las modalidades, bueno, aquí tenemos en donde dice proyectos de agricultura urbana y periurbana y justicia social, ¿sí? Bueno, son las alternativas. Y también existen, por otro lado,
las famosas redes de comida alternativa, ¿sí? Que se oponen a la lógica mercantil que ya mencionaba. Estas van más allá, van a el tratar de entrar a la provisión de alimentos gratuitos o bien de muy bajo costo y que ponen mucho énfasis en la cuestión de ser este tipo de productos que tengan un alto contenido nutritivo como una oposición a lo existente en los alimentos procesados. Esto también es una cuestión que está muy en boga, los movimientos antidesperdicio alimentario. Hay que ubicar esto en el contexto de la economía solidaria, sobre todo, ¿sí? Y pues con la cuestión hoy en día que todo el mundo busca la seguridad alimentaria. Esto es una cuestión muy importante porque considera, la misma FAO considera que cada año, por lo menos en el 2019, 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdiciaban. Y ante eso, las acciones ciudadanas, en Europa, por ejemplo, es algo muy en boga. Los famosos, este es el que estoy aquí señalando, estos son los famosos refrigeradores comunitarios que organizaciones sociales ponen en determinadas partes de la ciudad, exhortando a la población a que done o bien alimentos en muy buen nivel, en muy buen estado, o alimentos que no se han consumido. Y siempre hay gente que llega a tomar de ahí. En el caso de Europa se da la situación de población, incluso que no es población pobre, pero con una cuestión de conciencia social o de una postura ante la modalidad del desperdicio alimentario, acude ocasionalmente a llevar o a tomar alimentos de acá. Cada vez se dan más, en este caso es en Dinamarca, creo, la cuestión de, en los restaurantes, siempre está marcada la etiqueta de productos, de algo que podría ser como el reciclaje de productos alimentarios en buen estado, y es altamente valorado, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, está la propuesta de los comedores populares, es decir, aquellos que funcionan y más en el contexto actual de la emergencia sanitaria, de aquellas áreas donde, en este caso, el gobierno de la Ciudad de México hace convenios con la central de abastos, con los grandes supermercados, de que se donen alimentos que están a punto de fenecer la fecha de caducidad que siempre le ponen y que, bueno, que todavía están en condición de ser. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, vamos a ver nada más aquí bueno, en América Latina, una serie de datos. Existen una cuestión que se ha desarrollado mucho, la cuestión de los bancos de alimentos, ¿sí? Para atender necesidades de la población urbana, están más o menos desarrollados en México. Miren, no se puede decir que sea inexistente. Hay 55 bancos alimentarios en la República Mexicana, ¿sí? Esta cuestión, en el caso de Chile y de Perú, me parece muy importante. Ya se ha llegado al nivel de legislar específicamente en cuanto al desperdicio alimentario. En el caso de Chile, por ejemplo, los grandes supermercados o los mercados de abasto que donan alimentos pueden deducir en el régimen fiscal, y se está avanzando en establecer un impuesto extra al desperdicio, ¿sí? En esto, sobre todo en Chile, y algo por ahí anda en el caso de Perú. El caso mencionaba de los comedores populares de la Ciudad de México, ¿sí? Que todavía, que hoy en día, sobre todo, atienden necesidades muy importantes. Bueno, nada más muy rápido, esta cuestión que mencionaba, no quisiera dejar pasar algo muy importante de la cuestión de los parques agrícolas, es decir, de los proyectos agriurbanos, los parques agrícolas que son, como ya mencioné, estos espacios sujetos a la función de, voy a avanzar un poco, porque ya no me queda mucho tiempo, y esta cuestión de los parques agrarios, ¿no? Una estructura territorial dirigida a la producción primaria, protección y valorización del entorno, así como espacio lúdico. Proyectos de ordenamiento territorial que buscan preservar el espacio agroforestal
en un ámbito muy vinculado a la ciudad. En Europa está muy desarrollado estas figuras. Hay una serie de parques icónicos que son muy famosos y que entran dentro de como elementos de cómo pueden hacerse compatibles la existencia de espacios de la producción agrícola que de alguna manera sí inciden en atenuar el crecimiento urbano. Aquí están las funciones, ¿sí? Preservar el espacio rural en zonas periurbanas, mantener la valorización del paisaje local, formar clústeres, eso es muy importante para la investigación y la producción agrícola, fortalecer los circuitos cortos y diversificar usos. Es decir, no solamente producción agrícola, sino paisajes, cultura, turismo, etcétera, etcétera. Quizá de los más conocidos son, bueno, pues los que hay, algunos que hay en el norte de funciones. Está este otro, que este es uno de los que tiene bastante renombre en el Baix Llobregat, vinculado a la zona metropolitana de Barcelona. Bueno, este también es muy reconocido en Francia, en Montpellier hay dos, ¿sí? No solo uno, hay dos que buscan este tipo de protección de un espacio altamente amenazado. En Milán hay algún otro. Este también es muy importante, el Parque Agrario Fuenlabrada, en la parte sur de Madrid, donde se generan todo este tipo de objetivos muy importantes, ¿no? Mejorar la infraestructura del espacio agrario periurbano, fomentar una agricultura de proximidad muy viable económicamente, difundir activos, promover la gobernanza y la participación social, etc. Y bueno, aquí hay una lista de este tipo de modalidades que se ha tratado de poner muy en práctica en este tipo de modalidades de intervención. Y bueno, pues yo no sé, Yadir, hacia aquí le paramos porque ese es otro tema que va medio, lleva su tiempecillo. No sé, lo dejo a su consideración. Muchas gracias, Héctor. Pues yo creo que, si te parece, aquí hacemos una pausa con la idea de recibir algunas de las preguntas que tengan los chicos, ¿no? Y ampliar seguramente algo que vas a tratar en la siguiente sección, pues se va a abordar ahorita con las preguntas e intervenciones de nuestros participantes. ¿Qué te parece? Sí, está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues no sé si tengan preguntas, dudas, comentarios. Adelante, Luis. Hola, pues muchas gracias por la presentación, que estuvo muy, muy interesante. ¿Te podías acercarte un poquito más al micrófono? Porque casi no oigo. Si lo hago desde aquí, mejor. Sí, está muy bien. Bueno, estoy haciendo trampa, pero ya. Pues yo tenía una pregunta. Sí. Por una parte habla de como la agricultura periurbana, que es como cada vez más ¿cómo decir? Que cada vez cobra más importancia y que comparado a los circuitos y las cadenas globales de producción de alimentos, pues es cada vez más importante para alimentar a las ciudades. Entonces, como que va mejorando en el tiempo, ¿no? Que va cobrando importancia. Y por otra parte, pues estaba hablando y también retomó su artículo del año pasado que publicó en Investigaciones Geográficas, de que en la Ciudad de México la agricultura urbana sobrevive gracias a los apoyos gubernamentales, gracias al rescate, a programas de rescate. Entonces, quisiera saber si ese diagnóstico que hizo de la vitalidad, o no sé si se diga así, pero de la importancia y de la agricultura periurbana, si ese diagnóstico también es válido para la Ciudad de México, o si más bien en la Ciudad de México sobrevive o sea, ¿cómo ve, digamos,
la agricultura periurbana en la Ciudad de México? ¿Sí está sobreviviendo gracias a apoyos de gobierno o sí es una actividad que funciona bien por sí misma? ¿Y cómo ve que podría evolucionar en el futuro? Tampoco me queda claro si está decreciendo esa actividad o no. Entonces, para entender cómo la ve como en el tiempo. No sé si me Sí. entienden. ¿Contesto Sí, o sí, esperamos? sí, por favor, ¿Sí? Héctor, sí. ¿Cómo te llamas la quien me hizo la pregunta? Yo soy Luis. Luis. Luis, muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo mencionaba que, bueno, sí, que la agricultura periurbana tiene roles muy importantes. Lamentablemente, en el caso de México, yo mencioné por ahí, dices que en mi artículo ponía, bueno, pues que tanto la agricultura urbana y periurbana, recibía o se desarrollaba, sobre todo la urbana, se desarrollaba por algunos apoyos que existen de las instancias gubernamentales. Sí, aunque los apoyos son muy, muy magros, ¿eh? Y yo lo que quiero mencionar, en todo caso, acá, que en el caso de México, este tipo de prácticas agrícolas, tanto la agricultura urbana y periurbana, de hecho, casi no existen contempladas dentro de las políticas del desarrollo rural, ¿eh? El modelo que hay para el impulso a la práctica, a las prácticas agrícolas, están basadas en todavía el modelo de la gran producción. Yo ahorita estoy un poco revisando esa cuestión y bueno, esto ha cambiado hoy radicalmente con la nueva política de desarrollo rural. En concreto, el organismo que está creado dentro de la Secretaría de Desarrollo Rural, que se llama Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, pero Segalmex considera sobre todo la reivindicación y el rescate de actividades muy tradicionales como es la producción de maíz, de básicos, ¿no? De maíz, de frijol, de arroz, de trigo, y en la cual se está metiendo inclusive en rescatar aquella vieja figura de los famosos precios de garantía. Pero eso es dentro de los espacios tradicionales de la agricultura a nivel general. No hay, de hecho, mucho contemplado para la cuestión de la agricultura periurbana. Ahora, la agricultura periurbana, creo yo que en otros países sí está muy clara la manera en la cual existen programas que vienen apoyados desde las instancias las instancias que se encargan de la actividad, no sé, en Francia, en Alemania, en todos estos lugares, tiene muy claro el tipo de apoyos. En primer lugar, está perfectamente delimitada en términos territoriales y en términos estadísticos, pues, para delimitar la zona, cuál es el ámbito de la producción agrícola periurbana. En países como el nuestro, casi no existe eso, ¿eh? Por ejemplo, en México, uno determina, y ahí es donde quiero mostrar, ahora sí voy a mostrar el mapa que les quería yo señalar, y que tiene que ver déjenme ver, que tiene que ver con lo que es desde mi punto de vista. ¿Sí lo están viendo? ¿Se ve Sí, este sí, mapa? sí se ve, Héctor. Sí, bueno, ya da idea de lo que quiero yo mostrar. Esta es una investigación que estamos tratando nosotros de llevar a cabo, de ubicar los ámbitos territoriales desde donde creemos que existe la zona de la agricultura periurbana, ¿sí? Y el principio es desde dónde se surten la zona metropolitana de la ciudad la zona metropolitana que se está, ¿sí? Pero concretamente desde dónde se surten los dos principales mercados, que es la central de abastos de Iztapalapa y la central de abastos de Ecatepec, que son los principales para surtir de alimentos a la zona metropolitana de la Ciudad de México, ubicamos que es el contorno o el perímetro con unos municipios exteriores de lo que originalmente, no sé si ustedes conozcan el trabajo que hicieron algunos colegas, este
este colega Javier Delgado y su equipo de trabajo, sobre lo que llama él la corona regional de la ciudad, del centro de México, ¿sí? Que es una serie de municipios, una serie de municipios que no abarcan toda la totalidad del Estado de México, ni del Estado de Hidalgo, ni del Estado de Tlaxcala, ni del Estado de Puebla, sino que aquellos municipios que se encuentran en este ámbito que yo les mencioné, de 100 o 120 kilómetros, con respecto a los principales mercados de abasto donde se distribuyen los alimentos en esta amplia región. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero señalar, Luis? Que en el caso mexicano no está siquiera contemplada este tipo de modalidad que en otros países es muy importante. En el caso de América Latina, por ejemplo, uno de los, quizá el elemento más, o por lo menos lo que más se identifica de que sí está caracterizado en las políticas públicas es en el caso de Argentina, ¿sí? Lo que es todo el cinturón hortícola alrededor del Gran Buenos Aires está perfectamente ubicado y al estar ubicado es sujeto de intervenciones públicas y por lo tanto de existencia de programas para el desarrollo de la actividad. Claro, porque en Buenos Aires vive el 60% de la población de Argentina, ¿sí? Y tiene que tener una serie de acciones que permitan la garantía del abasto cotidiano de alimentos para ese tipo esa gran cantidad de población. Que si decrece o no el apoyo, pues yo creo que ni decrece ni aumenta porque simplemente no lo existe, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando ahorita estamos como que en la elaboración del planteamiento metodológico de cómo le vamos a hacer para abordar esta fenomenología de la que yo te estoy señalando. Ok. Gracias Héctor. Tenemos otra pregunta por parte de Cintia. Adelante, Cintia. Hola Héctor, pues muchas gracias por tu exposición, muy interesante. Yo justo cuando te escucho me pregunto cuál es el papel de esta arquitectura periurbana, pero no pensemos esta arquitectura que probablemente está conectada a estos mercados urbanos como estos centros de abastos importantes a nivel ciudad, sino esta agricultura periurbana que está dando respuesta a las localidades, digamos, alejadas, que están localizadas en el periurbano, sí, pero que no están conectadas a estos mercados urbanos, ¿no? Sino que más bien son para autoconsumo, que sufren estos procesos más locales, pero que terminan siendo, me parece, no sé cómo veas tú, me parece que terminan siendo actualmente una alternativa para a este modelo que teníamos y que justo con la pandemia pues se pone en cuestionamiento. Sí, gracias Cintia por tu pregunta. Sí, mira, por supuesto que voy a otra vez a ampliar esto. Por supuesto que estas áreas, yo vuelvo a mi ejemplo de esta región donde decimos nosotros que se surte o que se desarrolla esta agricultura periurbana, hay espacios que quizá no tengan cabida en la atención de estos mercados, por distintas razones, ¿no? Por falta de logística o porque son un número muy reducido de productores. Sin embargo, siempre hay la existencia de mercados secundarios, como por ejemplo, cada uno de estos estados, Estado de México, Morelos, Puebla tiene 2 centrales de abasto. Hay mercados de menor alcance regional, donde este tipo de productores, por supuesto que debe haber productores periurbanos que más bien tienen un sentido de producción interna, de autoconsumo, pero hay otros que ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a los mercados, ¿sí?
sino que, pero a los mercados, a los grandes mercados, pero sí tienen mercados de nivel jerárquico, ya no tanto regional, sino local, al cual pueden colocar su producción por muy pequeña que sea. Yo creo que eso es importante que tú mencionas en términos, yo ya lo había pensado un poco, lo había discutido con mi equipo de trabajo, de establecer o de ubicar la existencia de una tipología de productores, ¿sí? De productores que la puedes abordar desde distintas modalidades, productores que acuden a los mercados, y dentro de ese tipo de productores, ¿quiénes? Los productores privados o los productores ejidatarios o qué sé yo, ¿no? Pero sí hay una gradación ahí diversa a partir del cual puedes ubicar quiénes participan, cómo participan, y esto que yo te mencionaba, de qué tanto esos grupos están en capacidad de establecer o de conformar vínculos o redes que les permitan hacer quizá una participación más efectiva dentro de estas modalidades. A lo mejor esos productores que tú llamas, o por lo menos así lo entendí, que están un tanto fuera digamos, de las modalidades de participación de estos productores periurbanos, pueden generar sus propias redes que les permiten participar de una manera un tanto distinta a como participan la mayor parte de los productores. Gracias, Héctor. Carlos, ¿tenías alguna otra duda, algún comentario? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas Hola, gracias, buenas tardes. Héctor, por la presentación. Muy interesante. Mi pregunta apunta a esto que tú dices de que el crecimiento urbano es algo natural. Y me gustaría si puedes ampliar un poco en relación a esto. Bueno, para tratar de entender cuál es esa perspectiva. Bueno, mira, a lo mejor no sé si fue el mejor término de una cuestión natural. Yo lo que mencionaba, y de acuerdo a las experiencias que hay en distintos países, el crecimiento difícilmente las ciudades dejan de crecer. A lo mejor, dependiendo la modalidad o la intervención que se haga, sobre todo en cuanto a lo efectivos o no que sean los planes de ordenamiento urbano, sobre todo, pueda tener eficacia o no, o puedan derivar en usos que de alguna manera mitiguen un posible efecto negativo del crecimiento. Me viene a la mente ahora, pues lo que se hace mucho o lo que se conoce en los países anglosajones de la existencia de los cinturones verdes famosos. Los cinturones verdes no necesariamente han atenuado el crecimiento urbano. Quizá han encontrado una modalidad un tanto distinta de cómo se expresa ese crecimiento urbano. A lo mejor a mí me viene, o por lo menos tengo muy presente en la mente, que el caso de las metrópolis latinoamericanas, que el crecimiento urbano en la mayoría de las metrópolis latinoamericanas es como que algo, no sé si llamarle violento, pero por lo menos ha demostrado que es incontrolado, ¿sí? Simplemente tú observa no sé, el caso de la Ciudad de México o de algunas otras, cualquier sitio en el cual tú entras a la Ciudad de México, cuando dejas de pasar por ahí, por lo menos en unos 7 u 8 años, lo encuentras absolutamente cambiado. A mí me pasaba, yo mucho tiempo antes de trabajar en la UNAM, trabajé en la Escuela Nacional de Agricultura, que está en Texcoco. Ocasionalmente voy cada 3, 4 años que tengo que hacer alguna participación por ahí y resulta impresionante ver cómo hay un crecimiento donde
dadas las modalidades bajo las que operan las instancias del crecimiento urbano y la manera en la cual opera el capital inmobiliario en un país como México, es aquello algo incontrolable. Tal vez por ahí fue la cuestión de hablar de que hay una cuestión natural. Tal vez ahí quizá matizaría, ¿sí? Dependiendo el lugar o el ámbito o la sociedad de que se trate, así será la modalidad en la cual se da la dinámica de la expansión urbana, del crecimiento urbano. Bueno, no De sé, acuerdo, Carlos. gracias. Sí, No, sí, gracias. sí. A mí me venía a la cabeza, digo, porque en particular, bueno, en Argentina y en muchos lugares de Latinoamérica, el crecimiento urbano está de la mano de un proceso de mucha violencia, ¿no? En distintas formas. O sea, hay violencia en términos de que se expulsa a la gente del territorio rural, violencia en términos simbólicos, por ejemplo, los medios diciendo que los campesinos son ignorantes y que la vida es peyorativa, ¿no? Claro. Y violencia en términos económicos, porque también las instituciones generan programas, digamos, que expulsan, por ejemplo, favoreciendo a los pools de siembra, favoreciendo a los monocultivos, o sea, y que toda esa gente que es expulsada del campo eventualmente termina en el periurbano de las grandes ciudades en un contexto de pobreza extrema, ¿no? Carlos, nada bueno, más una cuestión. por eso digo que me llamó la atención eso, pero entiendo ahora tu punto de vista y bueno, y te agradezco la explicación. Sí, Carlos, nada más una cosita que se me ocurrió ahora, qué bueno que tú por ahí lo señalaste. Acuérdate que también hoy la periferia no necesariamente es el ámbito donde vive la gente pobre, ¿eh? Hoy en las grandes metrópolis latinoamericanas, en el caso de tu país, los famosos countries, ¿eh? Sí. Que están están en la periferia y son verdaderos, en Brasil le llaman la urbanización cerrada, ¿sí? ¿Qué es eso? Y son verdaderos emporios o puntos que discordan totalmente de lo que les rodea, ¿sí? Aquí en México, el ejemplo más notable es el caso de Santa Fe, una zona que creció con un alto valor, una zona refuncionalizada de altísimo valor, creo que es el valor solamente Santa Fe y una zona que hay en la zona metropolitana de Monterrey, son los más altos valores del suelo, pero viven con cinturones de miseria a 1 kilómetro de distancia de ahí, ¿sí? Entonces, eso es algo donde ya se está dando mucho en los países latinoamericanos, este tipo de cuestiones. Muy bien, muchas gracias. Nada. Muy bien. Alejandro, querías participar. Sí, yo tengo una pregunta. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va más bien orientada como a... hablabas un poco del caso de Cuba, de la agricultura urbana en Cuba, y yo tengo la duda de cuáles fueron los pasos que La Habana siguió para replantear su ordenamiento territorial urbano, para acomodar la agricultura urbana, y si hay algunas de esas lecciones que podamos tomar para ver cuáles son los pasos de política pública que en las ciudades mexicanas podríamos implementar para el ordenamiento orientado hacia la agricultura urbana. Sí, muy bien, Alejandro, muchas gracias. Mira, el caso, yo decía que el caso icónico de la agricultura urbana era el de Cuba. Creo que hay otro por ahí y seguramente Carlos Ruggiero lo conoce, que es la cuestión también de las prácticas agrícolas que se dieron en esta zona de Argentina, que es también muy famosa por su práctica en Rosario, ¿sí? Donde ocurrieron pues algo muy cercano a la catástrofe económica, ¿sí? En Cuba se vino abajo el bloque soviético, que era el que abastecía sobre todo de alimentos y de energéticos, y en el caso de Argentina, bueno, pues ocurrió, está muy vinculado a toda esta crisis financiera de lo que se conoce como el corralito, y donde impactó muy fuerte en las economías de las familias. Pero
En el caso de Cuba, tuvo que ver en su momento por esta situación de emergencia, donde los cubanos se vieron, sobre todo las grandes ciudades, se vieron afectados totalmente en la fuente desde donde se venían una buena parte de los alimentos, sobre todo el trigo, algunos otros productos, y que bueno, tuvieron que implementar una medida de urgencia. Y en primer lugar, los cubanos ya tenían una cierta experiencia en la práctica en espacios urbanos. Acuérdate que la economía cubana, bueno, pues la gente se tenía que autoabastecer en medida muy limitada, pero se autoabastecía y existía ciertamente la práctica en pequeñas superficies. Bueno, cuando viene toda esta situación de emergencia nacional, se tienen que aprovechar todos los espacios vacíos, ¿sí? Hasta donde sé, más o menos ha resuelto la situación de un mercado. Acuérdate que Cuba, pese a cómo ha cambiado, digamos, la modalidad de una economía dirigida desde el Estado, ha habido una cierta apertura, sigue siendo la gestión desde el Estado muy importante. Resuelve, no te podría decir mucho de ello, no he entrado hasta allá, pero no sé si resuelva totalmente las necesidades de la población cubana, porque finalmente son mercancías que hay que adquirir, y ahí ya pasamos a otro tema que tiene que ver con qué tanto existe la capacidad o no de que tú puedas adquirir en los mercados agropecuarios algo que va más allá de lo que tú produces. Tú me decías de que cómo le hicieron los organismos de planificación. No te lo sabría decir así con la total certeza, pero hubo una cuestión central, y que esto está reflejado en prácticamente todos los documentos a partir del cual se habla de esta práctica. El Estado cubano, sobre todo el Ministerio de Agricultura, le dio un carácter de asunto de interés nacional. Y eso ya era fundamental para tomar decisiones en términos de ocupar todos los espacios vacíos que hubiera en la ciudad y habilitar una serie de modalidades de fortalecer, por ejemplo, los programas de las parcelas en las escuelas, de las parcelas en los hospitales, que cada una de este tipo de modalidades en las cuales la población desarrolla actividades. Sabía yo incluso que aún en las prisiones que hay algún tipo de parcela para tratar de cubrir de alguna manera o de aportar alguna cuota de alimentos a los requerimientos que se tienen, vuelvo a decir, en las prisiones, en los hospitales, en las escuelas. No sé si los alimentos que se produzcan sean suficientes o no, pero sin embargo hay otra manera de completarlos. Entonces, a partir de ese carácter que se le dio de asunto de interés nacional, la práctica de la agricultura urbana, así fue que tuvo libertad en las instancias del ordenamiento territorial de incidir o de intervenir para diseñar o por lo menos ubicar cuáles eran las áreas potenciales a partir del cual se podía producir se podían producir los alimentos en el caso cubano. Hay también análisis que hablan de la importancia que ha tenido esta práctica en atender las necesidades calóricas de la población cubana, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo esto es lo que quizá conozco, no entro más allá en la cuestión meramente instrumental o técnica del ordenamiento territorial. Vale, muchas gracias. Sí, nada, Carlos. Bien. Luz Orquídea quería comentar algo. Adelante, Luz. ¿Sí? Gracias, doctora. Buenos días, doctor Héctor. Pues a mí me gustan mucho todos los trabajos que hace en relación a la agricultura peruana. Y pues ahorita con el comentario que hizo mi compañero sobre, y lo que les dice al respecto de estas, que por las crisis
se hacen estos cambios en la forma de entender o de tratar a la agricultura periurbana, pensaba, no sé si usted concuerda o cree que la situación en la que nos encontramos, pues pudiera ser como una coyuntura o una puerta de oportunidad justo para empezar a empujar la importancia pues en los planes de gobierno mucho más oficiales como una necesidad pues, eminente de hecho, estamos viendo que si no fuera por la gente que vive cerca y trae sus productos, pues a veces sería un poco más difícil como acceder a ellos. Y me pregunto también en este sentido si usted conoce algunas pues, propuestas o programas o en otros países experiencias que hayan con condiciones parecidas a las de México y que estén justo empezando o hayan impulsado la agricultura periurbana, por más allá del caso de Cuba, que pudiéramos tomar como ejemplo para aplicarlo en el territorio mexicano. Y sería más o menos esa la pregunta, no sé si fui. Sí. Sí. Gracias, Luz Orquídea. Mira, la coyuntura. Fíjate que, acuérdate que una de las cosas centrales y que todos los días la escuchamos y que nos dicen que no salgamos de la casa, ¿verdad? Aunque parece al revés, parece que digan, salgan, porque tú vas a la calle y ves como si fuera una cosa normal. En fin, fíjate que muchas de las recomendaciones que se dan también, o una de las alternativas, tienes que salir por tus alimentos, ¿no? Pero también se mencionaba, hoy se plantea una excelente oportunidad para que tú puedas, al tiempo que te cuidas de no exponerte y no salir a la calle, generas un espacio en el cual los productores pueden estar participando o seguir desarrollando su actividad a distancia, ¿sí? Tú decías si conozco en otros países latinoamericanos o por lo menos como México, pues no veo esta modalidad, pero cuando yo te hablé de este tipo de asociaciones de productores y hablaba yo así mucho énfasis en las AMAP francesas o en España también se desarrolla, hoy está muy en boga el comercio por internet, ¿sí? Estas formas, estas asociaciones, a través de los cuales tú les puedes pedir lo que requieras, siempre y cuando lo produzcan, me refiero a alimentos, hortalizas, huevo, leche y tal, se pueden hacer en línea. Obviamente, Luz, eso en un contexto como mexicano es muy complejo, ¿sí? Muy complejo, pues en primer lugar porque la gran mayoría de los habitantes del sector rural de nuestro país, pues es gente que difícilmente tiene acceso a las tecnologías de la comunicación, ¿sí? Y ya de ahí hay un cierto atorón. Yo te voy a contar que aquí en casa mía se compran las frutas así, es decir, pero ya son con contactos previos, ¿no? Con el señor que te vendía las cosas presencialmente, por ejemplo, un señor que vende higos, ¿sí? Pues sí, pero es un señor que lo puedes contactar por teléfono. Y ahora el señor es lo que hace. Anda con todos sus contactos que le compraban presencialmente. Pues cuando ya venía la pandemia, se puso abusado y pidió los teléfonos a todos. Y ahora así distribuye. Pero bueno, eso es un ejemplo que no se puede generalizar. Porque bueno, dadas las características de la población de nuestro sector rural, yo creo que esa podría ser una buena oportunidad, ¿sí? Sin embargo, no ha existido. Yo sí sé que en Francia y en España sí tuvo cierto, no sé si éxito, pero por lo menos sí se presentaba con más frecuencia este tipo de surtido
de productos agrícolas desde las granjas en las zonas periurbanas, pero en pedidos por internet, ¿sí? Y se establecía ese contacto entre el productor y el consumidor. Sí, pero allá, en esos ámbitos, está como que más desarrollada esta modalidad. Sí, creo que podría ser, ojalá y esto quede como enseñanza, ¿no? O quede como algo que pueda ser considerado ante estas situaciones, y no necesariamente en una situación de emergencia, ¿sí? En situaciones, en situaciones que hacia allá pueda ir una vertiente más de este tipo de vinculación entre la producción de alimentos y el consumo. Bueno, no sé si te respondí, Luz, pero por ahí es lo que pienso. Sí, muchas gracias. De hecho, más bien me da la idea de que quizás un camino sea más por el lado del compromiso ciudadano, más, es decir, más desde la base que desde arriba, desde el gobierno. Entonces, por ahí me da más pautas. Muchas gracias. Sí, nada. Anaí, ¿querías hacer un comentario? Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, doctor, gracias por su charla. Solamente quería compartir una experiencia que se está generando en Guanajuato capital. Hay una serie de productores pequeños, agrícolas. Perdón, Anaí, perdón, es que se escuchó un sonido de fondo que no deja escucharte bien. Ahí ya me pueden escuchar mejor. Sí, mejor, gracias, sí. Bueno, era en el sentido de pequeños agricultores y vendedores y productores que están produciendo esto en comunidades, digamos, más o menos cercanas a Guanajuato capital. Y entonces, desde una iniciativa a partir del municipio, del gobierno municipal, hicieron un tipo como de, ¿cómo se pudiera decir? Como un tipo de... a ver, ¿cómo puedo decir? Como un tipo ay, se me fue la palabra, en donde, bueno, muestran a las personas, a estos pequeños vendedores que viajan desde sus comunidades hasta Guanajuato capital, y son vendedores informales que ponen, bueno, sus puestos ahí sobre las calles principales de Guanajuato capital. Entonces se hizo digamos, como un compendio de estos vendedores, de estos pequeños vendedores locales. A veces son únicamente 3 productos, ¿no? Calabaza, no sé, té de limón, cosas, pues a lo mejor muy sencillas, pero entonces se hizo una especie de catálogo, era la palabra que quería decir, con la fotografía de la persona, con información de dónde provienen estos productores, cuáles son los productos, el costo, y entonces uno puede hacer la selección de los productos que desea, digamos, comprar y generar una especie como de canasta, ¿sí? Entonces, esto es a partir de Facebook. Entonces, esta iniciativa, pues, ha implementado que se pueda reposicionar un poquito, que se lleve la atención a estos pequeños productores, especialmente son productores o vendedores de la tercera edad, y entonces únicamente, pues, quería platicarles eso, el costo digamos, del envío, ¿no? O cuesta únicamente 70 pesos y solamente pues es para aquí, para Guanajuato. Solamente para compartir esa experiencia que se está generando y cómo pudiéramos apropiarnos, ¿no? O proteger un poco la atención que se está generando en este momento en el contexto en el que estamos viviendo. Gracias. Sí. Mira, me parece muy importante esto. Yo quizá encuentro la similitud más exacta sí hay algunas organizaciones también en el centro de México, en Guadalajara creo también hay, de organizaciones así de este tipo de productores que tienen ya su clientela fija y todo es a través de Facebook, ¿sí? Y se ponen de acuerdo en encontrarse en puntos exactos. Donde también se está dando esta fenomenología es en lo que inició como los tianguis orgánicos,
El tianguis orgánico era, bueno, sí, llegaba el producto orgánico. Por ejemplo, son muy famosos los de Tlaxcala. O hay uno también muy famoso, el tianguis agrícola de Chapingo, se llama en la Universidad de Chapingo. Y ahí llegan de distintos rumbos de la región central de México e inicialmente llegaban con sus productos, los expendían y pues se vendía lo que se vendía. Pero se fue desarrollando un cierto fenómeno donde gente que le gusta consumir orgánico ya se lo encargaba al productor o el productor le daba su página lo encontraba en Facebook o en correo electrónico y le encargaba directamente. Y entonces el comprador solamente llegaba ya al mercado orgánico a comprar lo que había encargado, ¿sí? Entonces, sí, es una modalidad, pero tiene que ser a través de así de contactos casi directos, sean presenciales o sea por vía electrónica, y es algo que facilita mucho. Ahora, hay una cuestión, como te decía, muy importante para el productor agrícola, que es cómo se le pueden ir incorporando costos al producto. El hecho, la posibilidad de hacer tu comercio en línea te evita el tener que contar con un local, que finalmente es un costo, ¿sí? Y que es un costo que repercute en el costo final de la mercancía, ¿sí? Sí, pues eso, Anaí, pues sí, gracias, y yo estoy seguro que este tipo de cosas que tú conociste en el caso de Guanajuato deben replicar en muchos otros lugares, ¿eh? Lo que pasa es, como te digo, son modalidades casi inexistentes en el contexto mexicano. Bueno, se van conociendo poco a poco, ¿sí? Muy bien. Yo nada más quería hacer el último comentario. Además de agradecerte muchísimo por la interesante plática que nos diste hoy, Héctor, es centrarme un poco en esto último que comentaba Luz Orquídea y la importancia de la agricultura periurbana y urbana en estos tiempos del COVID, ¿no? Desde mi punto de vista, por lo que hemos visto, tanto en campo como por lo que hemos leído y encontrado en las investigaciones, pienso que en estos días juega un papel muy importante, ¿no? Recordemos que la agricultura periurbana tiene que ver un poco con el tema del empleo, con el tema del ingreso, pero también con el tema del acceso a alimentos baratos, frescos, etcétera, 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 ¿no? Y a veces, bueno, hemos visto que empiezan a surgir iniciativas, ¿no? No solo entre los productores, es decir, aquellos ejidatarios con los que hemos trabajado mucho por acá, por Tarímbaro, ¿no? Que empiezan a pensar y a replantearse la manera en cómo están produciendo, en el sentido de un exceso de uso de agroquímicos, ¿no? En donde ellos ya empiezan a ver que puede haber una oportunidad en estos tiempos en el mercado si ellos ponen más atención a sus prácticas productivas. Y eso me parece que es muy interesante y fundamental para los consumidores. Por otro lado, bueno, hemos visto que en algunos asentamientos irregulares y en algunas colonias populares también está esa necesidad de cultivar alimentos, ¿no? Y no necesariamente para vender, sino más bien para consumo, para autoconsumo, ¿no? O incluso para trueque. Y bueno, creo yo que en un contexto de pérdida de empleo, de disminución o pérdida del salario, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos impactos socioeconómicos que está dejando el COVID, me parece que puede ser una alternativa bien interesante para las sociedades, ¿no? Y puede ser un punto o una oportunidad para que estos gobiernos locales, estos gobiernos municipales puedan ver el potencial de la agricultura y puedan entonces ser incluidos en estos planes de desarrollo urbano, ¿no? O planes de ordenamiento territorial y darles el valor que tienen, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Claro.
Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo, Yadira. Fíjate que yo por ahí llegué a escribir una notita estos días donde señalaba, es obvio que se habla del COVID y de lo que pasa en las grandes ciudades. Sí, pero porque ahí vive la gente, la mayoría de la gente, la mayor parte de la gente vive y los impactos son devastadores en los medios urbanos, pero el COVID también se vive en las zonas rurales, ¿sí? Y de esto que tú señalabas también es muy importante, de esta manera en la cual se están desarrollando todo tipo de fenomenologías. Una de ellas, esta situación que hablabas de las, digamos, de las formas de autoayuda o de autoconsumo que se está dando y que se traducen a través de mecanismos de solidaridad, etcétera, etcétera. Pero también hay otros fenómenos que están presentes y que se están desarrollando, por ejemplo, no sé, pero me da la impresión que en Michoacán, que es una tierra de migrantes todavía, ¿sí? Esto también impacta. Ahí sí, discúlpenme, pero ignoro si de Michoacán hay jornaleros agrícolas que vayan, no a Estados Unidos, pero sí a los valles agrícolas de zona de producción de alta intensidad de capital, como a Baja California o a Sinaloa, Sonora. Y te lo menciono porque en el caso de la región central de México, hay grupos muy importantes que se mueven hacia allá y que hoy en día se están viendo muy afectados, sea porque se pueden contagiar, o sea porque ya cerraron los campos también, ¿sí? Ante el temor de contagios. Otro impacto, por ejemplo, que vemos y que ahí en Michoacán sí debe ser sensible, es la cuestión de las remesas que llegan, ¿no? Digo, porque en Estados Unidos también está pegando muy fuerte, están parando las actividades. Y acuérdate que las remesas son un factor fundamental en las economías locales, sobre todo, ¿sí? Que generan una dinámica económica, no necesariamente en la agricultura, en los servicios, sobre todo, a partir de las remesas que llegan, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que sí hay ahí unas cuestiones muy importantes que ver y que quizá habrá que hacer en su momento el recuento de qué pasó y de cómo pasó, ¿sí? Acuérdate que siempre nos dicen que yo no sé si pensar mucho en el término ese de la nueva normalidad, ¿no? Sino más bien hay que ver qué hay ahora, de aquí en adelante, ¿sí? Que habrá que repensar y que tenemos mucho trabajo para eso. Claro. Bueno, Así Héctor, es. muy bien, Héctor, pues con eso concluimos la charla del día de hoy. Te agradecemos muchísimo tu Gracias, Yadira. presentación. Ha sido de verdad muy interesante y pues creo que todos nos vamos con cosas que pensar, ¿no? Otro día hablamos de la agricultura urbana. Nos encantaría, Héctor, claro que sí, claro que sí. Te Bueno, volvemos a invitar y nos platicas de la agricultura urbana. Excelente. listo. Muy Pues bien. nada, gracias a todos los compañeros, a todas las personas que estuvieron ahí. Y pues nada, aquí todos seguimos en nuestro encierro. ¿Sí? Sí. Sí, así es. Muchas gracias, Héctor. Un abrazo. Igualmente. Y gracias a todos por estar ahí. Chao. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Yadira, no se te olvide luego enviar la grabación.